Desde que los primeros homínidos aparecieron sobre la faz de la Tierra, nuestra relación con los depredadores ha sido profundamente compleja y esencial para nuestra existencia. Aunque hoy en día la mayoría de nosotros vivimos desconectados de la naturaleza y sus peligros inmediatos, la historia de la humanidad está impregnada con la constante lucha por la supervivencia en un mundo lleno de amenazas, muchas de ellas provenientes de criaturas mucho más poderosas que nosotros. A lo largo de miles de años, fuimos tanto presas como cazadores, y aunque nuestro intelecto, nuestra capacidad para crear herramientas y nuestro dominio del fuego nos otorgaron una ventaja, la naturaleza nunca dejó de mostrarnos lo frágiles que éramos. Las amenazas de depredadores feroces nos obligaron a adaptarnos, a desarrollar habilidades físicas y mentales, a aprender a protegernos y, sobre todo, a forjar una tenacidad innata para sobrevivir. Esta continua interacción con los depredadores, lejos de ser solo una historia de sufrimiento, es también una de transformación, de evolución y de lecciones de vida. Si nos adentramos en el pasado, descubriremos cómo estos depredadores, tan imponentes y letales, no solo nos acechaban, sino que nos impulsaron a avanzar hacia lo que somos hoy, enfrentándonos a desafíos que modelaron nuestra historia. En las profundidades del tiempo, hace millones de años, los primeros homínidos ya compartían la tierra con depredadores que podían poner fin a su vida en un instante. Aunque la historia de nuestra especie se remonta a unos 300.000 años, los primeros ancestros humanos estuvieron presentes mucho antes, y los fósiles que se han encontrado nos permiten entrever la difícil existencia que llevaban. Vivían en un mundo marcado por la inseguridad y el constante acecho de las criaturas que, en muchos casos, dominaban los ecosistemas en los que habitaban. Un hallazgo especialmente inquietante es el descubrimiento de un fósil de un joven australopiteco, una de las especies más antiguas de homínidos, que databa de unos 2,8 millones de años. Este fósil mostró evidencias de que la causa de su muerte fue el ataque de un águila coronada africana, una ave rapaza que cazaba con una destreza aterradora. Este descubrimiento revela una dura realidad. Incluso los homínidos en su infancia no estaban a salvo de las amenazas aéreas. Un recordatorio de que la lucha por la supervivencia era feroz desde sus primeros pasos sobre la Tierra. Este hallazgo ilustra cómo, aunque nuestros antepasados eran pequeños y vulnerables, los depredadores no escatimaban esfuerzos para cazar cualquier oportunidad que se les presentara sin importar la edad o tamaño de su presa. Con el paso del tiempo, los homínidos se fueron haciendo más avanzados, pero también lo hicieron los depredadores. Un ejemplo claro de este desafío constante es el caso de los Homo habilis, una especie que apareció hace unos 1,8 millones de años. Estos primeros humanos primitivos no solo se enfrentaban a depredadores del aire, sino también a amenazas que acechaban desde el agua. En un lugar conocido como el desfiladero de Olduvai, una región que en ese entonces era un paisaje vibrante y lleno de vida, se encontraron restos de Homo habilis, con marcas claras de mordeduras de cocodrilos gigantes. Estos reptiles, mucho más grandes que los cocodrilos que conocemos hoy, eran una amenaza constante, acechando en las orillas de los ríos y esperando el momento oportuno para atacar. La evidencia de fósiles, como los de OH8 y OH35, revela que estos humanos prehistóricos no solo luchaban contra los depredadores terrestres, sino que también debían estar alerta al peligro inminente que representaban estos gigantescos reptiles. Los Homo habilis, entonces, no solo luchaban por encontrar alimento, sino que constantemente tenían que enfrentarse a los peligros más inesperados, incluidos aquellos que emergían del agua. A medida que la evolución siguió su curso, los homínidos se convirtieron en seres más complejos y con ellos, las amenazas de los depredadores también se diversificaron. El Paranthropus robustus, un homínido que vivió en África hace unos 1,5 millones de años, ejemplifica cómo los desafíos de la vida no solo se referían a la búsqueda de comida, sino también a la constante amenaza de los depredadores. Este homínido, con su robusta constitución, vivía en un mundo donde las grandes bestias acechaban sin cesar. En Sudáfrica se descubrió el cuerpo de un joven Paranthropus cuya cabeza había sido perforada por las mordeduras de un leopardo.
Este hallazgo, que incluye también los restos de un leopardo, es una de las pruebas más claras de cómo presas y depredadores podían coincidir en el mismo espacio, creando una atmósfera de continua tensión. Lo más impactante de este hallazgo es la evidencia de que estos animales no solo competían por la comida, sino que también eran una amenaza real para la vida de los homínidos. Esta coexistencia violenta entre los ancestros humanos y sus cazadores muestra una dinámica en la que los depredadores no solo eran una amenaza pasiva, sino una parte activa y feroz del ecosistema. A lo largo de la evolución humana, el enfrentamiento con los depredadores no cesó. El Homo erectus, que vivió hace unos 1.5 millones de años, fue otro de los protagonistas de esta lucha por la supervivencia. En un sitio en China conocido como Zhoukoudian, se han encontrado los restos de 45 individuos de Homo erectus que presentan marcas de mordeduras de hienas. Estas hienas, que competían ferozmente con los homínidos por los recursos alimenticios, eran otra amenaza constante para ellos. Sin embargo, a medida que los Homo erectus fueron evolucionando, también lo hicieron sus estrategias de defensa. En el mismo sitio se han hallado herramientas de piedra y evidencias de uso del fuego, lo que sugiere que estos primeros humanos estaban comenzando a emplear tácticas más sofisticadas para protegerse de los depredadores. El uso del fuego, no solo para cocinar, sino como una herramienta de defensa, muestra cómo los Homo erectus intentaban mantener a raya a las hienas y otros depredadores que representaban una amenaza. Este dominio del fuego fue crucial para asegurar la supervivencia, permitiéndoles crear zonas seguras y disuadir a las criaturas más peligrosas. A medida que los neandertales se establecieron en territorios europeos entre 300.000 y 30.000 años atrás, las amenazas no disminuyeron, sino que de hecho se diversificaron aún más. Y recuerda, si te está gustando este recorrido por los depredadores de la historia y sus momentos más impactantes, no olvides darle like y suscribirte para seguir explorando más temas fascinantes. Sigamos. Pero eso no es todo, porque además, en el yacimiento de Cova Negra, situado en el norte de España, se ha realizado un descubrimiento que arroja luz sobre una de las principales amenazas que enfrentaron los neandertales en su vida diaria: los depredadores. Entre los restos encontrados se hallaron evidentes perforaciones en los huesos, que los estudiosos han identificado como causadas por felinos de gran tamaño. Estos felinos, especialmente el león cavernario, no solo era una amenaza constante para los humanos primitivos, sino que representaba uno de los depredadores más formidables de la era. Los leones cavernarios cazaban en manadas, lo que les permitía ser mucho más efectivos en sus ataques y convertir a los humanos en presas vulnerables, sobre todo cuando quedaban aislados o debilitados. Estos leones, que podían pesar hasta 300 kilogramos, no solo eran depredadores, sino que estaban perfectamente adaptados para enfrentar a otras grandes especies, incluidas los neandertales. En este contexto, los humanos se encontraban en una lucha diaria por sobrevivir, donde cada paso fuera de su refugio podía ponerlos directamente en el camino de estos temibles cazadores. La presencia de marcas de ataque en los huesos de los neandertales encontrados en Cova Negra es testimonio de este constante riesgo, que no solo les afectaba físicamente, sino que también influía en su comportamiento y en sus estrategias de supervivencia. En otras regiones como la cueva Guattari en Italia, se han descubierto más pruebas de la feroz competencia que los neandertales mantenían con otros depredadores. En este caso, las evidencias apuntan a las hienas, que eran particularmente peligrosas para los individuos más débiles y vulnerables de los grupos humanos. Las marcas de mordeduras encontradas en los huesos de los neandertales sugieren que las hienas no solo competían por los mismos recursos como la caza y el acceso a alimentos, sino que también atacaban directamente a los humanos. Las hienas, aunque más pequeñas que los leones cavernarios, eran animales extremadamente inteligentes y agresivos, capaces de formar grupos muy bien organizados. En muchos casos, las hienas se alimentaban de las víctimas que no habían logrado escapar o que ya estaban muertas, pero también atacaban a los individuos vivos, especialmente a los más débiles, como los niños y los ancianos, lo que aumentaba el peligro para los neandertales, que no solo luchaban por su alimento, sino también por su supervivencia física frente a estas criaturas.
El enfrentamiento de los neandertales con tales depredadores no era solo una cuestión de competencia por recursos, sino que formaba parte de una lucha constante por la vida. Los neandertales se veían obligados a adaptarse y a desarrollar nuevas estrategias para protegerse de estos depredadores que no solo los cazaban por alimento, sino que representaban una amenaza constante para su propia existencia. En este contexto, las herramientas de piedra, el control del fuego y las tácticas de caza colaborativa se convirtieron en elementos esenciales para la supervivencia. Estos avances tecnológicos y sociales les permitieron mantenerse a la vanguardia frente a los depredadores más grandes, como los leones cavernarios y las hienas, y también les dieron la capacidad de protegerse y defenderse de otras amenazas. Sin embargo, lo más sorprendente de estos hallazgos es el descubrimiento realizado en Polonia, donde se encontraron los restos de un niño neandertal de aproximadamente 115.000 años de antigüedad. El análisis de los huesos reveló que el niño había sufrido múltiples perforaciones, posiblemente causadas por un gran pájaro carnívoro. Este hallazgo no solo es impactante por la naturaleza de las heridas, sino también porque sugiere que los depredadores no solo representaban una amenaza en tierra firme, sino que también podían acechar desde el cielo. Durante este periodo, algunas especies de aves rapaces gigantes, como el Aquila rapax, conocida por sus grandes garras y su capacidad para atacar presas mucho más grande que ellos mismos, probablemente cazaban en los cielos. Esto añade una capa adicional al ya complejo panorama de amenazas al que se enfrentaban los neandertales, quienes tenían que estar constantemente alertas no solo a los peligros del suelo, sino también a aquellos que podían caer sobre ellos desde el aire. Esta amenaza aérea es un recordatorio de cuán diversa y compleja era la lucha por la supervivencia en la prehistoria, donde los humanos debían adaptarse a un entorno que les ofrecía pocas garantías de seguridad. Estos hallazgos no solo nos ofrecen una ventana a las amenazas físicas que los neandertales enfrentaron, sino que también subrayan la importancia de la adaptación en la evolución humana. Cada uno de estos encuentros con depredadores formaba parte de un proceso de aprendizaje y de mejora constante. Los avances en el uso de herramientas, el perfeccionamiento del control del fuego, la creación de refugios más seguros y las tácticas de caza grupal fueron respuestas directas a estas amenazas. La necesidad de cooperar y organizarse socialmente se convirtió en una habilidad crucial para su supervivencia. La capacidad de proteger a los miembros más débiles del grupo, como los niños y los ancianos, y de defenderse contra los depredadores en manada, ayudó a los neandertales a superar los retos que el entorno les presentaba. Por ende, vemos cómo hoy en día, al reflexionar sobre estos antiguos desafíos, podemos apreciar cómo la humanidad fue moldeada por estas fuerzas externas. La constante confrontación con depredadores no solo nos hizo más fuertes, sino que también nos enseñó a ser más inteligentes, a desarrollar mejores estrategias y a crear formas más sofisticadas de protegernos. En última instancia, la historia de nuestra relación con los depredadores es un testimonio de nuestra capacidad para adaptarnos y superar los obstáculos, de cómo, a pesar de las constantes amenazas, fuimos capaces de avanzar como especie. Al enfrentar la adversidad, no solo aprendimos a luchar, sino que también aprendimos a innovar, a cooperar y a reinventarnos, lo que nos permitió prosperar en un mundo salvaje y peligroso. La resiliencia que desarrollamos frente a estas amenazas sigue siendo una de las características más definitorias de nuestra especie, y es un legado de lucha y adaptación que se transmite de generación en generación. Y si te ha interesado este fascinante viaje por la historia de los depredadores de la prehistoria, no olvides suscribirte al canal y participar en los comentarios, que te estaremos leyendo. Nos veremos en el próximo video.